Muy bien, vamos a resolver la suma de vectores por el método analítico. Vamos a ver este ejemplo. Dice encontrar la resultante y su dirección de los siguientes vectores aplicados en el mismo punto. Muy bien, entonces tenemos, veamos aquí, tenemos 4 vectores. Si se dan cuenta es el problema 5 de la tarea de suma de vectores por el método gráfico. Entonces tenemos el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Bueno, para ello necesitamos una tabla como la que tenemos acá. En esa tabla lo que vamos a hacer es que voy a poner espacio para los 4 vectores. Entonces voy a reconocer aquí en esta fila de vectores, voy a reconocer el nombre de cada uno de los vectores. Entonces conocemos el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Muy bien, y el último lo vamos a dejar para el vector resultante. Bien, entonces ahora la magnitud. Entonces para la magnitud, veamos, el vector A tiene una magnitud de 25 newton, el vector B tiene una magnitud de 40, el vector C tiene una magnitud de 50 y el vector D tiene una magnitud de 30 unidades, en este caso son newton. Bien, ahora voy a poner el ángulo de inclinación. Veamos, el vector A, como está totalmente vertical hacia arriba, tiene un ángulo de inclinación de 90 grados. Vamos a poner ángulos normales. El vector B tiene un ángulo de 30 grados. Veamos, aunque está aquí de este lado, pero sí me sirve porque está sobre la horizontal. Entonces sí vale la pena poner un ángulo de 30 grados. En el vector C también tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Vamos a poner ese ángulo. Y el vector D tiene un ángulo de 60. También, como les digo, está bajo la horizontal. Entonces no hay ningún problema. La cosa es que todos estén bajo la horizontal. Muy bien, de 60 grados. Muy bien, ya conociendo la magnitud y los ángulos de inclinación, entonces lo que voy a hacer es calcular las componentes en X y las componentes en Y. Si se recordarán ustedes, la componente en X es igual al vector por el coseno del ángulo y la componente en Y es el vector por el seno del ángulo. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a usar nuestra calculadora para ello. Entonces multiplicamos 25 por el coseno del ángulo de 90 grados, nos va a dar igual a 0, y 25 por el ángulo de 90, 25 por el seno del ángulo de 90 nos va a dar igual a 25. Muy bien, excelente. Vean las componentes y la magnitud y el ángulo. Ahora vamos con el siguiente. Tenemos el vector B. Entonces aquí el vector, la magnitud es 40 y el ángulo de inclinación es 30. Entonces para encontrar la componente en X decimos 40 por el coseno de 30 nos da igual a 34.64. Ahora para la componente en Y usamos el vector, que es 40, por el seno del ángulo de inclinación, que es 30, y nos da 20. Hacemos lo mismo con todos los vectores. Entonces decimos 50 por coseno de 45, 35.35. Lo mismo, ¿verdad? Y como es ángulo de 45, entonces ponemos también lo mismo, ¿verdad? 35.35. Muy bien. Ahora el de 60 grados sería 30 por el ángulo de 60 grados, por el coseno de 60 grados, nos da igual a 15. Y 30 por el seno de 60 nos da igual a 25.98. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Ya tenemos las componentes. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Si analizamos en el plano cartesiano los vectores que están aplicados acá, vemos que en el eje X tenemos dos que van a la izquierda, ¿verdad? Que es el vector B y el vector C. Quiere decir que sus componentes son negativas. Entonces agreguémosle el signo negativo a ese vector, la componente en X de B y la componente en X del vector C. Muy bien. Ahora vamos a irnos a las componentes, bueno, al plano cartesiano otra vez, y tenemos el eje de las X, y vean, todos los componentes que van hacia abajo en el eje Y son negativas, las que están hacia arriba son positivas. Entonces me voy a enfocar en buscar los que sean negativos, y en este caso la componente en C y la componente en D de Y son negativos. Entonces les voy a cambiar el signo acá. Vean qué importante es ver el signo. ¿Vieron? Aquí está el detalle, o está el secreto para poder lograr hacer esto. Muy bien, entonces ahora ya con estos datos, entonces puedo hacer la sumatoria, ¿verdad? Excelente. Vean, aquí tengo las componentes de mi vector resultante. Son las componentes de mi vector resultante. Vean, para X es negativo. Para X es negativo y mide, digamos, 55. Muy bien. Y para Y también es negativo y mide 16. Muy bien. Esas serían las componentes. Entonces, mi vector resultante tendría que tener esa dirección. ¿Ven? Más o menos esa dirección. Entonces tengo que encontrar las componentes. Las componentes, perdón, ya las conozco. Es la de componente en X y la componente en Y. Y veamos, ahí se forma un triángulo rectángulo. Y ahora necesito la magnitud de esa resultante y el ángulo de inclinación, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar Pitágoras. Dijimos que íbamos a utilizar Pitágoras para esto. Y colocamos la componente en X. Veamos, aquí tenemos el chivo. La componente en X, que en este caso sería menos 54. Dijimos que no le íbamos a colocar el signo porque vamos a poner nada más el valor absoluto. Entonces sería 54.99 al cuadrado. ¿Y por qué le ponemos solo el valor absoluto? Porque al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo, ¿verdad? Entonces, y la componente en Y al cuadrado, que es de 16.33. Muy bien. Calculemos entonces la resultante. Nos da igual a 57.36. Muy bien. Estos son Newton. ¿Vieron? Ahora vamos a calcular el ángulo de inclinación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el ángulo de inclinación iba a ser igual al arco tangente, ¿verdad? O tangente inversa de ¿quién? De la componente en Y del vector. En este es el caso, la componente en Y del vector es de menos 16.33. Si quieren, aquí sí le podemos poner el signo. Muy bien, y la componente en X, que es menos 54.99. Muy bien, entonces calculemos el ángulo de inclinación, ¿verdad? O alfa. Entonces decimos shift tangente cateto Y, ¿verdad? O la componente en Y, que sería menos 16.33 dividido el cateto en X de la componente en X del vector resultante, que es negativo 54.99. Muy bien, me da un ángulo de 16.53 grados. Ahora vamos a dar la resultante. ¿Oyeron? Vamos a ver que bueno, aquí tenemos ya la resultante, ¿verdad? Solo que ustedes saben que esa no es la respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a poner la respuesta correcta. Muy bien, entonces la respuesta correcta sería resultante
resultante va a ser igual a 57.36. Estos son casos, son Newton, que este es la magnitud de la resultante, a 16.53 grados, como lo vemos ahí, ¿verdad? Entonces lo dejamos así, ¿verdad? No tenemos necesidad de especificar hacia dónde va el ángulo de inclinación, porque estamos poniendo el dibujito aquí de nuestra resultante. Bueno, ok, muchísimas gracias, jóvenes, Dios les bendiga.